En esta presentación estaremos trabajando en cómo obtener ecuaciones a partir de las leyes de voltajes y corrientes de Kirchhoff para resolver un circuito. A diferencia de los circuitos que hemos hecho anteriormente, este circuito tiene un poco más de complejidad ya que tiene más nodos y más lazos o trayectorias cerradas. Anteriormente habíamos hecho un circuito con un solo lazo y un circuito con un solo par de nodos. Por lo tanto, este requerirá de la obtención de ecuaciones y la solución de este sistema de ecuaciones para encontrar los valores numéricos de respuesta. Vale la pena recordar que resolver un circuito básicamente para nosotros significa encontrar la corriente y el voltaje en cada uno de los elementos. Aquí tenemos un circuito entonces que tiene dos fuentes de voltaje, Bs1, Bs2, tres resistencias, R1, R2 y R3. La configuración del circuito nos lleva a que podamos plantear diferentes ecuaciones utilizando nodos. En los nodos encontraremos usaremos leyes de corrientes de Kirchhoff y lazos en los cuales usaremos la ley de voltajes de Kirchhoff. Para hacer esto tendremos que ver en la cantidad de nodos que hay. Empezaremos entonces viendo que tenemos un nodo acá, otro nodo acá, otro acá y un último acá. Por lo tanto, tendríamos cuatro nodos en este circuito. Siempre vale la pena, al iniciar el análisis de un circuito, mirar cuántos nodos tiene. La idea es que cuando hagamos las ecuaciones, veamos qué nodos nos dan información útil para poder plantear un sistema de ecuaciones que sea solucionable, un sistema que tenga ecuaciones linealmente independientes. Empecemos por este nodo y este otro nodo, son muy parecidos. En este nodo, realmente la solución es bastante trivial porque nosotros podríamos decir muy fácilmente que la corriente que sube por acá, pues como solo hay dos corrientes, pues tiene que ser la misma corriente que sale por acá. Por lo tanto, esta ecuación sería Ix igual a Ix, lo cual no nos aportaría ninguna información. Por lo tanto, este nodo y este nodo nos sirven para plantear un sistema de ecuaciones. Ahora nos quedan estos otros dos nodos. Sucede algo similar a lo que sucedía en el caso de un solo par de nodos. Es decir, la corriente que sale de este nodo pues entra al nodo de abajo, como vemos en esta rama. En esta otra rama, si la corriente sale de aquí, también termina llegando al otro nodo. Y si la corriente sale de aquí, termina llegando al otro nodo. Por lo tanto, las corrientes que salgan de este nodo serán las corrientes que entran a este nodo y viceversa. Y las ecuaciones serán exactamente las mismas. Por lo tanto, estos dos nodos no aportarían dos ecuaciones diferentes, aportarían exactamente la misma ecuación dos veces. Por lo tanto, solo hace falta analizar un nodo. Podríamos tener entonces escoger este nodo como el nodo al cual le podríamos hacer el análisis. Ahora bien, para obtener una ecuación basada en las leyes de corrientes de Kirchhoff en este nodo, necesitamos definir las corrientes en él. Para ello podemos definir sus sentidos, digamos, a nuestro gusto, y eso no va a afectar el resultado, ya que al final, cuando nos dé el valor numérico, ya tendremos la definición completa. Por ejemplo, podemos asumir que la corriente de este lado del nodo, del lado izquierdo, va entrando. Podemos asumir que la corriente del lado derecho va saliendo. Y que la corriente que está en esta parte del nodo va hacia abajo. Podríamos definir otras direcciones en este momento, pero digamos, al final obtendríamos los mismos resultados al combinar los valores numéricos obtenidos y las direcciones que asumimos. Entonces,
Cualquier dirección estará bien por ahora. Podríamos llamarlo entonces I1, I2 e I3. Tendríamos las tres corrientes. Con esto podríamos plantear la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos quedaría de la siguiente manera. Podríamos definirlas, por ejemplo, las que entran iguales a las que salen. Con esto tendríamos I1 igual a I2 más I3. Esta sería nuestra ecuación basada en leyes de corrientes de Kirchhoff en este nodo. Tendríamos entonces una ecuación y tendríamos tres incógnitas. Obviamente no podríamos solucionarla. Nos faltarían otras dos ecuaciones que tengan estas tres corrientes para tener un sistema de ecuaciones y que estas ecuaciones sean linealmente independientes y así llegar a una solución. Bueno, el problema es que ya no tenemos más nodos, ¿de acuerdo? Ya no tendríamos ningún otro nodo. Tendríamos que proceder a buscar lazos en el circuito y plantear ley de voltajes de Kirchhoff. Por ejemplo, miremos cuántos lazos tiene ese circuito. Podríamos ver fácilmente que tenemos un lazo aquí, tenemos otro lazo aquí y tenemos un lazo exterior. Podríamos ponerlo por acá. Tendríamos tres lazos, ya no hay más lazos en el circuito. Entonces podríamos proponer tres diferentes ecuaciones. ¿Serán estas ecuaciones linealmente independientes? Bien, vamos a obtenerlas todas y vamos a analizar lo que obtenemos. Claro, para poder obtener la ley de voltajes de Kirchhoff tenemos que tener definidos los voltajes en todos los elementos. En las fuentes, en BS1 y BS2, ya están definidos. Nos faltarían definirlos en R1, R2 y R3. Bien, los definimos basados ya en las corrientes que hicimos previamente. Entonces, y ello para cumplir la convención pasiva de los signos. Entonces, empezaríamos con la primera resistencia R1. Con esa corriente deberíamos tener un voltaje Px situado de esta manera, con el más en la parte izquierda. Pues este lo podríamos llamar B1. Bien. Para darle un poquito de distinción, ya que tenemos bastantes ya notaciones aquí sobre el dibujo, podríamos darle un poco de color. Bien. Luego tendríamos que definir el voltaje en la resistencia R2. Como vemos, la corriente va entrando por la izquierda. Tendríamos que poner el más justamente allí y el menos a la salida de la resistencia. Entonces tendríamos aquí el voltaje V2. Y por último tendríamos el voltaje en la resistencia 3, que es el único que nos falta por definir. Tendríamos que, ya que la flecha va bajando, tendríamos que tener el más arriba y el menos abajo. Este correspondería a algo así. Bueno, lo acomodamos aquí un poco y también vamos a darle color. Para que lo podamos distinguir fácilmente. Entonces tendríamos B1, B2 y B3. Con eso, entonces podemos plantear las ecuaciones de los tres lazos. Vamos a hacer esto. Serían las leyes de voltajes de Kirchhoff. Bien, empecemos entonces por el lazo que está aquí, por este lazo interno. Vale la pena recordar que se pueden recorrer en cualquier sentido y empezar en cualquier punto del recorrido. No importa cuál punto. Aquí, supongamos que vamos a seguir el dibujo que tengo para seguir la trayectoria cerrada.
Entonces empezaríamos con B1, nos encontramos con el más, entonces tendríamos B1, ¿de acuerdo? Luego nos encontramos con B3, pero justamente empezamos por el más. Y terminamos con BS1, que justamente nos encontramos con el menos de BS1. Y esto tiene que ser igual a cero, ya que no hay más voltajes. Bien, ese sería este lazo de acá. Podríamos denominarle, por ejemplo, aquí el lazo 1. ¿Verdad? Bien, luego podríamos entonces hacer el lazo 2. Supongamos que es este el lazo 2. Ya lo tenemos aquí. Vamos a hacer el lazo 2. Bien, en el lazo 2, entonces hacemos un recorrido muy parecido. Eso está dado por el dibujo que está en este momento. Entonces, empezamos por este punto, encontramos el más B2. Luego nos encontramos con BS2 por el más. Y por último, aquí no hay elemento, nos encontramos con el menos del B3. Esto pues tiene que ser igual a 0. Bien, tenemos estas dos ecuaciones. Y ahora plantearíamos la última. Y tendríamos que este lazo grande de acá es el lazo 3. Entonces planteamos la ecuación del lazo 3. Bien. La ecuación del lazo 3, entonces empezaríamos desde acá, encontraríamos a más B1 más B2 más BS2 y por último menos BS1. Y esto tendrá que ser igual a 0. Bien, hemos encontrado las tres ecuaciones de lazos en este circuito. Bien, ¿qué relación habrá entre unas y otras? Podríamos ver más o menos de manera sencilla lo siguiente, que esta ecuación la podríamos reemplazar podríamos hacer el despeje de esta ecuación, por lo tanto podríamos pasar este término al otro lado. En esta ecuación también podríamos hacer lo mismo. BS2, perdón. Bien, entonces tendríamos, pasamos de esta ecuación este término al otro lado, nos queda BS1, pasamos de esta ecuación este término al otro lado, nos queda menos BS2. Y de esta ecuación podríamos tener algo muy parecido. Pasamos estos dos términos de las ecuaciones al otro lado y nos quedaría menos BS2 más BS1. Bien, entonces en las tres ecuaciones hemos pasado el voltaje de las fuentes básicamente al otro lado del igual y hemos obtenido esto. Bien, muy fácilmente ya con esta disposición podríamos darnos cuenta que si
a esta, si sumamos esta ecuación con esta ecuación, obtenemos entonces esta otra. B1 pasa derecho, B2 pasa, B3 menos B3 se cancela, BS1 menos BS2, BS1 menos BS2. Por lo tanto, podríamos decir que de estas tres ecuaciones realmente solo nos sirven dos, porque la información que nos da estas dos está aquí. ¿De acuerdo? Es decir, estas tres ecuaciones no son linealmente independientes. Solo dos de ellas son linealmente independientes. Cualquiera de ellas. Cualquiera que escojamos dos, siempre y cuando escojamos dos, formarán un sistema linealmente independiente. Las tres no. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos abiertos a usar solo dos de ellas. Podríamos usar estas dos primeras que tenemos acá. Y esas serían, digamos, las opciones. Podríamos entonces, por ejemplo, ya eliminar de nuestras candidatas estas dos. Entonces, hacer todas las ecuaciones de los tres lazos no necesariamente nos crea tres ecuaciones linealmente independientes. Realmente, el número de lazos menos uno nos podría crear un número de ecuaciones linealmente independientes. Entonces ya quito estas dos. Por último, entonces tenemos ya aquí en nuestro circuito ya resumido que lo que hicimos fue una ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo y dos leyes de voltajes de Kirchhoff en este lazo y en este lazo. Podríamos escoger dos lazos cualquiera, pero por ejemplo escogimos estos dos. ¿Qué tenemos hasta ahora? Pues tenemos tres corrientes de incógnitas y tenemos 1, 2 y 3 voltajes de incógnita. Recuerden que suponemos que conocemos el valor de las fuentes y el valor de las resistencias. Si no, no podríamos solucionar el circuito. Entonces, necesitamos hallar I1, I2 y 3 y B1, B2 y B3. Tenemos 6 incógnitas, estas tres corrientes, estos tres voltajes, 6 incógnitas y solo tenemos 3 ecuaciones. Parecería que estamos en un gran aprieto. Bueno, realmente no demasiado. Podemos usar, por ejemplo, la ley de Ohm para transformar corrientes o ecuaciones expresadas en corrientes para terminarlas expresando en voltajes. Y eso solo lo podemos hacer en las resistencias, obviamente, porque es donde podemos hacer la ley de Ohm. Entonces, I1, I2 y 3, que están en esta resistencia, esta resistencia y esta resistencia, la podemos reemplazar usando la ley de Ohm, expresarla y reescribirla usando la ley de Ohm como una ecuación en voltajes. O estos voltajes de acá, B1, B2 y B3, podemos usar la ley de Ohm para expresarlos en términos de las corrientes, porque B1, B2 y B3 están sobre las resistencias. Entonces, cualquiera que sea lo que hagamos, podemos escoger cualquiera de esos dos caminos. Por ejemplo, supongamos que escogemos este de acá. Voy a poner aquí que vamos a aplicar la ley de Ohm. Entonces, B1, en términos de la ley de Ohm, este B1, sería I1 por R1. Miren que tenemos convención pasiva de los signos. Entonces, tendríamos que hacer I1 por R1. Luego, este B3 podemos reemplazarlo como I3 por R3. Bien, y nos queda de esta manera. Por último, tendríamos esta ecuación y podríamos hacerlo exactamente lo mismo. B2, que es uno de los voltajes que tenemos acá, sería B2 sería I2 por R2. Miren que tenemos convención pasiva de los signos. El B3 ya lo habíamos hecho antes, pero igual lo ponemos otra vez. Sería I3 por R3.
3. Bien, ahora tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Por lo tanto, tenemos un sistema solucionable. Métodos de solución. Bueno, existen muchos métodos de solución para un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Matriciales, sustitución, Kramer, bueno, existen varias opciones. Podemos plantear aquí la solución matricial. Voy a poner aquí la representación matricial de este sistema de ecuaciones, para lo cual primero necesitamos ordenar un poco las ecuaciones obtenidas, de tal manera que podamos ver claramente las incógnitas I1, I2 y 3 y los coeficientes independientes que corresponden a los valores de las fuentes para la ecuación 1, 2 y 3. Esto nos da este sistema, el cual podemos solucionar usando la inversa. Multiplicamos por la inversa por la izquierda y entonces obtendríamos que I1, I2 y 3 es igual a la inversa de esta matriz de coeficientes por el vector de coeficientes independientes. Tendríamos entonces I1, I2 e I3. Finalmente, con los valores de I1, I2 e I3, podríamos calcular B1, B2 y B3 usando la ley de Ohm. Con eso ya tendríamos voltaje y corriente en R1, voltaje y corriente en R2, voltaje y corriente en R3. Por otro lado, para BS2 solo nos falta la corriente que pasa por acá, sería esta misma I2. Y para BS1 solo nos falta la corriente que pasa por acá, sería I1. Podríamos corroborar nuestros resultados numéricos haciendo el cálculo de las potencias en cada uno de los elementos y el balance de potencias que nos debe dar igual a 0.